Saludos cordiales, estimados profesionales en formación. Soy la docente Gina Castro y les doy la bienvenida a esta sesión en donde realizaré una introducción a los temas de la unidad 4. La célula, organización, estructura y división celular. Los temas que vamos a revisar en esta unidad son estructura general, membrana plasmática, citoplasma, organoides citoplasmáticos, ciclo celular, núcleo celular, mitosis y meiosis. Vamos a iniciar describiendo brevemente la estructura general de la célula. Para ello, debo indicar que de la misma forma en que el átomo es considerado la unidad básica de la materia, la célula es considerada como la unidad anatómica y funcional de todo ser vivo. Las células se han dividido en dos grupos según el grado de complejidad en la organización de sus estructuras. Estas células pueden ser procariontes o procariotas y pueden ser células eucariontes o eucariotas. Las células eucariotas poseen una membrana nuclear, mientras que las células procariotas carecen de esta membrana nuclear. En esta unidad nos enfocaremos en la célula eucariota. En ella vamos a encontrar tres estructuras principales: la membrana celular o plasmática, el citoplasma y el núcleo. Las células eucariotas pueden ser de tipo animal y vegetal, y en ambas se pueden marcar ciertas diferencias que más adelante podemos ir describiendo a medida que vayamos ilustrando la estructura del citoplasma. Por el momento, debo destacar que la célula vegetal y la célula animal tienen diferencias en su nutrición. En el caso de la célula vegetal, la nutrición es autótrofa, es decir, que produce su propio alimento. La célula animal tiene una nutrición heterótrofa, que quiere decir que requiere de otras sustancias para poder mantenerse. A continuación, voy a describir las características de la membrana celular, también llamada membrana plasmática o plasmalema. Esta se encuentra formada por lípidos y proteínas. Sirve para la regulación de la permeabilidad celular, es decir, el flujo de materiales hacia uno y otro lado, regulado por la permeabilidad selectiva. Este flujo se denomina transporte a través de membrana. Cuando este se realiza sin gasto de energía, se denomina transporte pasivo, y cuando se realiza con gasto de energía, se denomina transporte activo. El transporte pasivo es llamado difusión. Comprende el movimiento de sustancias de una zona de mayor concentración a otra de menor concentración. El transporte pasivo o difusión de soluto se llama diálisis y el de solvente se denomina ósmosis. La difusión o transporte pasivo puede ser simple o facilitada. La difusión simple implica la difusión según el tamaño de las moléculas y por la afinidad con la parte lipídica de la membrana. Las sustancias liposolubles difunden más fácilmente. La difusión facilitada o mediada comprende la difusión de sustancias por acción o a través de una proteína. En el caso del transporte activo, este implica el flujo de sustancias a contragradiente, es decir, de una zona de menor concentración a otra de mayor concentración. Este tipo de transporte comprende la ingestión o incorporación de grandes estructuras moleculares o de otros organismos moleculares celulares como bacterias, virus, hongos y otros. La ingestión es llamada endocitosis, cuando se refiere a la incorporación de sólidos, y cuando la ingestión es de líquidos se llama pinocitosis. Luego de la ingestión, el destino del material ingerido es la digestión, que se encuentra a cargo de los lisosomas. Ahora analizaremos al citoplasma. El citoplasma se encuentra desde la cara interna de la membrana celular hasta la membrana o envoltura del núcleo. En su interior se encuentra la matriz citoplasmática,
que sirve de transporte a los organoides u organelas citoplasmáticos y a las inclusiones citoplasmáticas. La matriz citoplasmática o hialoplasma es amorfa o carente de forma. Es una compleja solución coloidal no uniforme, ya que la parte más externa de la matriz o ectoplasma es más viscosa. Por esa razón también se la denomina plasma gel, y la parte más interna o fluida es el endoplasma o plasmasol. La mayoría de los organoides citoplasmáticos están distribuidos en el plasmasol o citosol, como lo denominan los bioquímicos. Los organoides citoplasmáticos son estructuras permanentes en la célula y existen de dos tipos, con membrana y los sin membrana o desnudos. Ahora voy a dar a conocer cuáles son esos organoides citoplasmáticos. Los organoides citoplasmáticos sin membrana son los ribosomas, microtúbulos, centriolos, el uso mitótico o de división celular, las cilias y los flagelos. Y los organoides citoplasmáticos con membrana son el sistema vacuolar citoplasmático, el retículo endoplasmático, la membrana o envoltura nuclear, el aparato de Golgi, los microsomas, los mitocondrias y los plástidos. Todos ellos realizan funciones de manera sistemática y organizada para que la célula pueda tener todas sus funciones vitales. Y ahora que se hace referencia a estas funciones vitales de la célula, quiero compilarlas todas en un proceso conocido como ciclo celular. El ciclo celular también se denomina ciclo biológico. Es el circuito imaginario que atraviesa un organismo durante su existencia. Implica a toda la célula y es más evidente en el núcleo celular. El ciclo celular comprende dos etapas. La primera, la interfase, y la segunda, la fase de división, que puede ser mitosis o meiosis según sea una célula somática o célula sexual. Como se observa en el gráfico, identificamos en la interfase a un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de la célula. Es el proceso de desarrollo normal de toda célula, se extiende desde el fin de la última división celular hasta el comienzo de la próxima división celular. Ocurre la síntesis del material celular. Posee tres subfases que son la G1, gap o abertura. Ese es el significado de la letra G. Es la separación que se produce entre una división y la siguiente. En la fase S o síntesis, corresponde a la duplicación del material hereditario, síntesis de DNA o ADN e histonas en los ribosomas. En la fase G2 o abertura 2 se compacta el material hereditario en forma de cromosomas. Se inicia la síntesis de ARN para realizar la síntesis proteica para dar comienzo a la división celular. A continuación, haré también una revisión breve acerca del núcleo celular. Este es el centro de control de toda la actividad celular. Es el centro de la herencia y de la reproducción celular. Debo destacar que en el núcleo también se realizan otros procesos, como la mitosis y la meiosis. Haré referencia a estos dos procesos. Las células, luego de la interfase, inician una etapa de división celular llamada mitosis. Ocurre en todos los organismos con células eucariotas. Se producen dos células con igual patrimonio cromosómico de la madre. La meiosis ocurre en organismos de reproducción sexual para producir exclusivamente células reproductoras. Este evento sucede en los animales, en las llamadas gónadas, y produce 4 células con la mitad del patrimonio cromosómico de la especie. Como habíamos citado, la mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas y que precede inmediatamente a la división celular. Consiste en el reparto equitativo del material hereditario característico o ADN.
Este tipo de división ocurre en las células somáticas y normalmente concluye con la formación de dos núcleos separados. Esto se da en la cariocinesis, seguido pues de la partición del citoplasma o citocinesis para formar dos células hijas con igual contenido cromosómico. Comprende 4 etapas que son profase, metafase, anafase y telofase. En la profase se produce la condensación de la cromatina en cromosomas. En la metafase se organizan los cromosomas en el centro de la célula. En la anafase se produce la separación de las cromátidas hermanas de cada cromosoma hacia los polos de la célula. En la telofase se lleva a cabo la división del citoplasma y la formación del anillo contráctil. Debo destacar que la mitosis culmina con la citocinesis, que corresponde a la división total de la célula. Pero recuerden que la mitosis tiene 4 fases, pero al final de todo este proceso se da la citocinesis. En el caso de la meiosis, esta es una de las formas de reproducción celular. Este proceso se realiza en las glándulas sexuales para la producción de gametos. Es un proceso de división celular en el cual una célula diploide, o 2N, experimenta 2 divisiones sucesivas con la capacidad de generar 4 células haploide, o N. En los organismos con reproducción sexual tiene importancia, ya que es el mecanismo por el que se producen los óvulos y espermatozoides, conocidos también como gametos. Este proceso se lleva a cabo en 2 divisiones nucleares y citoplasmáticas, llamadas primera y segunda división meiótica o simplemente meiosis 1 y meiosis 2. Ambas comprenden profase, metafase, anafase y telofase, al igual que en la mitosis. Para finalizar con la introducción a esta unidad 4, quiero animarlos a que continúen profundizando en el tema. Cualquier inquietud, por favor, háganmela saber. Les agradezco la atención a esta sesión y hasta pronto. Muchas gracias.